Los géneros literarios. Biografía del autor. Julio Nebelev nació en Mar del Plata un 26 de febrero de 1956. Obtuvo premios por su labor literaria y por su actividad como bibliotecario y gestor cultural. Desarrolló actividad como docente y ha dictado cursos y talleres en distintas localidades de la República Argentina. Publicó su ensayo Clasificación de géneros literarios en Buenos Aires en 1997, con reimpresión en 2000. ¿Qué son los géneros literarios? El género literario es un horizonte que nos ubica en un espacio literario. Son amplios y muy discutidos debido a que cada maestro tiene su propia opinión sobre estos. Se los reconoce como variables y múltiples, los mismos que permiten clasificar y agrupar las obras de literatura, sin olvidar que se entonan de acuerdo con la actualidad, superando los esquemas y permitiendo así volverse literatura. Además, en cada texto se puede identificar según su característica, considerando que poseen un propósito y un público objetivo de acuerdo a su género. Origen de los géneros literarios. En 1989, ante la demanda de muchos lectores aficionados a la narrativa, la entonces directora de la Biblioteca Pública Municipal, Marta González Girot, decidió instalar un sector especialmente dedicado a la literatura recreativa para adultos. Este sector se denominó Sala de Novelas y en él se encontró una buena parte de las novelas y cuentos con que contaba la biblioteca. Se encomendó el trabajo de creación de un sistema que permitiría al personal del área de procesos técnicos realizar la clasificación del material por géneros literarios. Una vez elaborada la parte teórica, se realizó un curso de capacitación del personal del área técnica, transmitiendo la metodología a aplicar para clasificar los libros. El esquema de clasificación creado en ese momento es el que, con ligeras modificaciones, se mantiene hasta hoy. Características de cada género literario. Género realista. El más abordado, que con espíritu crítico muestra una representación verosímil de la vida actual con problemáticas diferentes según el escenario. Es descriptivo porque expone los sentimientos, condiciones sociales, todo sobre la vida de los personajes imaginarios. Los ambientes y los personajes se mueven dentro de un universo reconocido por el lector. Género de aventuras. Su intención es entretener y describir las situaciones de riesgo que deben atravesar los protagonistas y profundizar en las motivaciones psicológicas, históricas o sociales que los movilizan. Las acciones se presentan en un pasado, presente y futuro cercano. Su narración va dominada por las acciones presentadas. El género bélico posee personajes imaginarios donde el escritor le da valor a la psicología de los personajes, donde su desarrollo argumental no pasa mucho más allá de la descripción de aventuras en medio de la guerra. El género erótico utiliza personajes imaginarios donde se describe sus acciones en pasado, presente y futuro. El género biográfico. Narración de la vida de un personaje real, se reconstruye su carácter, sus opiniones y las circunstancias históricos, sociales, etc., en las que se desarrolló su vida en pasado cercano. El género hecho real. Su intención es la recreación de un suceso periodístico en tono de narración, centrándose en el aspecto individual, personal de los protagonistas reales. Sus acciones se describen en pasado cercano y presente con el fin de informar. El género histórico es el accionar de personajes imaginarios principales. Transcurre en un ambiente de época histórico, pero también existen personajes reales que son los secundarios. La intención es mostrar las formas de vida o las costumbres de un periodo determinado. Es por eso que sus acciones están en pasado. El género de suspenso ubica a los personajes envueltos accidentalmente o por voluntad propia en situaciones al margen de la ley.
El género romántico. El interés se ubica en la vida sentimental de los protagonistas imaginarios, sin honduras psicológicas ni observaciones o connotaciones históricas o sociales. Se escribe las situaciones y sentimientos en pasado, presente y futuro. El género político-ficción. Generalmente las acciones de los argumentos se ubican en el futuro para así darle una credibilidad a lo que se está contando. La intención de los escritores es hacer una crítica del presente imaginario. El género alegórico. Son narraciones donde los personajes encarnan nociones como virtud, inocencia, bondad y los hechos de escritura en parábola que generalmente de enseñanzas éticas y morales. El género realismo mágico. Muchas de las narraciones realistas y críticas se ven repentinamente asaltadas por apariciones o acontecimientos extraños, donde sus acciones están en pasado o presente. El género fantástico. La existencia de un universo conocido con leyes inmutables, los cuales son desafiadas por hechos o personas imaginarias, que las desobedecen. El género fantasía. No hay leyes físicas ni reglas universales con personajes imaginarios. Los gatos hablan, las alfombras vuelan, los zapatos son de cristal. Las acciones se dan en un tiempo pasado y futuro lejano. El género de la ciencia ficción. Se exploran hasta las últimas consecuencias los desarrollos posibles de un hecho científico. Sus personajes son imaginarios y su narración siempre predomina las acciones. El género de terror. Se intenta impresionar o conmover al lector con la utilización de los elementos sobrenaturales. Sus personajes son imaginarios. Las acciones se dan en pasado, presente o futuro. Las descripciones de situaciones o climas anormales. El género humorístico. Son situaciones cómicas, absurdas o ridículas. Se pretende lograr una actitud de distensión, bienestar o hilaridad en el lector. Presentan personajes imaginarios donde las acciones se dan en pasado, presente y futuro. Conclusiones. Como hemos visto, los géneros literarios no son otra cosa más que técnicas que están ligadas a ciertas leyes de forma y contenido a las que se someten los textos u obras literarias. El género no es más que la relación de semejanza o distanciamiento que una obra literaria mantiene con las demás. Es un tipo de discurso literario determinado por rasgos estructurales y de contenido que tienen en común, pero ciertamente los autores no siempre se ajustan a los géneros tradicionales, sino que constantemente intentan cambiarlos o renovarlos con la intención de buscar así la originalidad. Los escritores mezclan diversas tendencias en un mismo texto, generando así novelas líricas, dramas épicos o poemas épico-líricos.